¿Usted utiliza Internet para comunicarse con el electorado? Es una de las herramientas. Es una de las herramientas que, bueno, que llega a un cierto sector de la sociedad y que obviamente nadie puede, digamos, negar la importancia que tiene. Sobre todo, me parece que es una herramienta que, en el caso particular, nuestro Pedro, de la lista que conformamos, la estamos utilizando en el sentido de, a través de una página, poner la trayectoria, porque acá hay una actitud muchas veces de la sociedad que siempre nivela para abajo y daría la impresión que todos somos iguales. Entonces, me parece que es importante enmarcar algunas cuestiones y eso, digamos, es una herramienta que Internet la da. Por ejemplo, rendir cuenta de nuestro patrimonio. Claro. Es fundamental. Y además contar los proyectos, las iniciativas. Yo estoy en política desde el año 2003. Nosotros vamos a hacer pública nuestra declaración jurada y vamos a tratar en los hechos demostrar que no hemos tenido un incremento patrimonial y esperamos, la verdad, que todos los candidatos hagan lo mismo. Y en segundo lugar, también una herramienta para, de alguna manera, también mostrar la trayectoria. Es decir, las cosas que nosotros venimos planteando en campaña, o en la campaña, Pedro, son cuestiones por las que desde mi banca como legislador vengo peleando y trabajando desde el 2003 cuando fui electo legislador, y en el ámbito del Congreso de la Nación, el espacio nacional al cual nosotros representamos en Tucumán, en el trabajo en los interbloques parlamentarios, lo vienen haciendo, el socialismo, la coalición cívica y el radicalismo. Entonces, esa es una herramienta muy válida. Le decía Ricardo Bussi que todos se preocupaban por tener productores en las listas. ¿Qué beneficio tiene, según usted, tener productores? Ustedes llevan a Casañas en el primer término en candidato a diputado. Mira, para nosotros nos parece que la política, entre uno de los motivos que perdió credibilidad, es cuando deja de representar a sectores de la sociedad. Digamos, cuando la política está referenciada, cuando los dirigentes políticos están referenciados en las organizaciones sociales, en las instituciones intermedias, en las organizaciones civiles, comerciales, en los factores de la producción, creo que eso empieza a marcar una reconciliación de la política con la gente. Y nadie puede dudar, Pedro, que el conflicto, que la resolución 125, evidentemente marcó un punto de inflexión en la relación del gobierno nacional con la gente. Y el campo fue un protagonista importante, acompañado por la ciudadanía, que a través del conflicto con el campo le dijo basta a cuestiones que ocurren a lo largo y a lo ancho del país, porque ese es el modelo de poder, porque ese es el modelo que impuso el matrimonio Kirchner a nivel nacional y el matrimonio Alperovich en Tucumán, y quienes gobiernan, digamos, en el mismo sentido que gobierna el kirchnerismo, que tiene que ver con avasallar las instituciones a nivel nacional, con la modificación del CAM, a nivel de Tucumán, que hace 2 años que no tenemos un mecanismo de selección de jueces, porque el gobernador tiene una cuestión caprichosa que plantea que lo va a resolver después del 28 de junio, y que eso claramente provoca un grave deterioro de las instituciones. Entonces, el campo le puso un freno al gobierno. Yo lo vi a los productores tucumanos que se sintieron defraudados por la política del gobernador Alperovich, que creyeron, como creímos nosotros, el radicalismo y apoyamos la creación del Ministerio de la Producción, porque creíamos que iba a ser una herramienta para decidir de qué manera Tucumán se posiciona para los próximos 10, 15 o 20 años. Es inadmisible que tengamos un Ministerio de la Producción y la lógica del Ministerio de la Producción es darle 50 millones de pesos en crédito fiscal a un personaje como Gustavo Sinosi, vinculado a la ruta de la efedrina, vinculado a Debido, vinculado a un escándalo con un directivo de PDVSA, de la petrolera de Venezuela en la Argentina. Se le da 50 millones de pesos, un predio para que lo pague con 2 años de gracia, 5 millones de pesos durante 5 años, pero aparte 20 años de exención impositiva y adentro del hotel un casino. Pero sin embargo no hay fondo para que en Tucumán diversifiquemos la producción, para que los pequeños cañeros, por ejemplo, puedan ser productores de cerdo. El 80% de la carne de cerdo que consumen los tucumanos viene de afuera. Sí, los pollos y los huevos el 83% de la carne vacuna que consumimos los tucumanos viene de afuera, sí, cuando acá se faenan el 43% de la carne del NOA. ¿Sabés qué significa eso para los tucumanos? ¿Qué significa para nosotros? Que entre el 27 y el 30% del bruto de la industria azucarera son divisas que salen de la provincia
para traer elementos básicos, producción básica que nosotros en Tucumán podríamos estar produciendo. Entonces, ¿por qué el campo? Porque son emergentes de la política, porque dijeron vamos a participar activamente en un espacio político y porque creo que como cualquier otro sector de la sociedad tienen el derecho y si expresan la voluntad de participar, tienen un lugar en la lista y en este caso la producción de Tucumán está representada por Juan Casaña como primer candidato a diputado nacional. ¿Y cómo reacciona frente a los escraches que los productores hicieron a candidatos y funcionarios? Mire, me parece mal. Lo que también me parece muy mal que el gobierno nacional se apropie de los recursos de los productores. Eso me parece que yo no avalo, pero también me parece muy mal la política o la lógica que tiene este gobierno. Nos quejamos de Venezuela, pero acá en vez de poner un impuesto a la renta extraordinaria o un impuesto a la ganancia, el gobierno nacional, mientras Lula en Brasil le inyecta 22.000 millones de dólares al sector productivo de Brasil, que ha hecho que Brasil hoy sea el primer productor del mundo en grano y en carne, acá transitamos un camino absolutamente contrario. Pero ¿sabe por qué, Pedro? Porque esto tiene que ver con todo. Porque acá no hay cuestiones que sean fiscales, son cuestiones institucionales. Solamente en el año 2008, en concepto de impuesto al cheque y los fondos de las provincias que se quede el ANSES, el gobierno nacional manejó 32.000 millones de dólares de las provincias. ¿Sabe cuánto llegó de manera discrecional en bienes de transferencia, en bienes de capital a Tucumán? 750 millones de pesos discrecionales, que el gobierno nacional se le ocurre mandarle a Tucumán. ¿Sabe cuánto nos correspondía en el año 2008 en concepto de coparticipación federal a los tucumanos? 1.540 millones de pesos. Entonces de eso se trata. Se trata de discutir federalismo. Ahora, ¿usted cree que la coparticipación es un debate que lo tenemos que dar individualmente, como NOA, 5 provincias, como Norte Grande, 10 provincias, sumando más legisladores nacionales? Nosotros no vamos a presentar el proyecto de coparticipación. Está presentado, no se lo trata por la mayoría automática que tiene el gobierno nacional, que sesiona el Congreso para modificar un calendario electoral, entre paréntesis va sesionando 2 veces en lo que va del año, una para la apertura de sesiones y la otra para modificar el calendario electoral. Pero está el proyecto. ¿Sabe cuál es el proyecto del Acuerdo Cívico y Social de coparticipación? Un proyecto de ley que tiene tratamiento en el Senado, donde hay 3 representantes del Poder Ejecutivo, los representantes provinciales del Consejo Federal de Impuestos, el CFI, un representante de cada bloque de diputados y senadores de los bloques parlamentarios, las universidades nacionales y los notables que esta comisión puede contratar. En 180 días esta comisión, que depende del Congreso de la Nación, tiene que tener un anteproyecto. Y coparticipación federal, discutir coparticipación federal, les repito, no es una cuestión fiscal, es institucional. Porque lo que se debe plantear en el Congreso de la Nación, cuando discutimos ley de coparticipación federal, es de qué manera resolvemos la asimetría y las distorsiones que tienen las provincias del NOA y del NEA. Que hace, Pedro, que un ciudadano de Santa Cruz perciba en el año 2008 en valores absolutos, si uno divide la coparticipación que recibe Santa Cruz por el número de habitantes, 77.000 pesos y un tucumano solamente 16.000 pesos. Bueno, dígame cuál es su postura sobre la despenalización del consumo de droga. Mire, esto es una cuestión que a uno a veces le da gracia. El gobierno de Alperoy pone la droga, es un problema de todo. Es un problema del gobierno, que gasta 16 millones de pesos en prensa y difusión, en publicidad, y el presupuesto otorgado para Miroli para el año 2009 de 750.000 pesos. Entonces lo que acá tenemos que tener es política de Estado. ¿Cómo vamos a hablar en Tucumán de despenalizar el consumo de droga? Lo instalamos, el gobierno nacional lo instala como si fuese un tema central y en realidad son muy pocos los procesados porque consumen droga. Cuando en Tucumán no tenemos un centro para rehabilitar adictos. Tucumán, un chico que tiene un problema de adicción, no hay dónde contenerlo. Y mucho más grave, yo presenté 6 proyectos de ley en el año 2004. El centro para rehabilitar adictos que va a inaugurar el gobernador de la provincia es un proyecto de ley de mi autoría. Pero también presenté un proyecto de ley en el 2005 para que en el ámbito de políticas sociales haya un centro para rehabilitar menores en conflicto con la ley con problemas de adicción. Porque podemos discutir el tema del servicio militar obligatorio, pero lo que hay que tener muy claro es que el servicio militar obligatorio no resuelve, querido comprovinciano, el problema de la inseguridad. El 77% de los delitos en la provincia de Tucumán los cometen menores de entre 14 y 16 años. Es decir, que cuando cumplan los 18 años va a haber que ir a buscarlo en Villurquiza. ¿Está de acuerdo con bajar la imputabilidad? Estoy de acuerdo con que hay que un menor que comete un delito grave, un homicidio, un delito aberrante, entre tanto el Estado no garantice que ese menor se recupere de su problema de adicción y que tenga el tratamiento que tiene que tener, no puede estar en la calle.